Bienvenido a este tutorial acerca de las heridas emocionales y sus consecuencias. Resulta muy importante desarrollar este tema que te permitirá identificar cuáles son tus heridas emocionales, ya que todos tenemos una o más de ellas, lo cual, una vez que las hayas reconocido, podrás tomar conciencia que llegó el momento de sanar, para aprender a perdonar lo que tengas que perdonar, así como pedir perdón, y luego poder sentir la libertad, la plenitud de tu vida, así como relacionarte con las personas de manera sana. Las heridas emocionales se originan en la infancia y determinan la calidad de vida de la adultez. Son lesiones psíquicas, fragmentos sueltos y mal curados que impiden llevar una existencia plena, afrontar los pequeños problemas de cada día con mayor soltura. Y se expresan de muchas maneras. Una de ellas son la ansiedad, la vulnerabilidad hacia algunos trastornos, los pensamientos obsesivos, la actitud defensiva, la baja autoestima, la desconfianza, la pobre inteligencia emocional, así como el tener parejas tóxicas. La primera herida de la que te voy a hablar es del miedo al abandono, que como dijimos se causa en la infancia igual que todas las demás, y es la sensación de abandono que tuvo el hijo o la hija acerca del padre o la madre o de ambos. Por lo tanto, la consecuencia será el temor a vivir de nuevo esta carencia, siendo la soledad el peor enemigo. Ahora vamos a hablar de la segunda herida, que es el miedo al rechazo. Este niño o niña ha sentido ese rechazo del padre o la madre con frases como, por ejemplo, no eres mi hijo, no te acepto, no te quiero, ¿no? Era que seas mujer, que seas hombre. Entonces, es una de las heridas más profundas, implica el rechazo del mismo interior como consecuencia, referidos a las vivencias, a los pensamientos y a los sentimientos. Entonces, cada persona se rechaza a sí misma y también tiene el miedo a que las demás personas les sigan rechazando. La tercera herida que te voy a comentar es la herida de la humillación, y nace cuando la persona se siente desaprobada y criticada, con frases como, por ejemplo, eres un inútil, no sirves para nada, no haces esto bien como deberías hacerlo. Y las consecuencias ya son que tenga una personalidad dependiente, como por ejemplo una persona que busca la aprobación de los demás y busca ser aplaudida o aplaudido. Entonces quiere que le pregunta, por ejemplo, ¿te gusta mi ropa? ¿Te gusta mi tarea? Y espera que los demás la aprueben siempre. Y eso no ocurre, ¿no? No es algo frecuente. Entonces se siente decepcionada también. Y la otra consecuencia es que se vuelve una persona tirana y egoísta, ¿no? Como un mecanismo de defensa, y comienza a humillar a otros y hace lo que le hicieron a él de niño o de niña. La cuarta herida es la traición o el miedo a confiar. Nace por promesas incumplidas de los padres, falta de protección, mentiras o ausencias en momentos importantes. Entonces el hijo y la hija se sienten traicionados, sienten que les han mentido sus padres, como dice anteriormente, y las consecuencias son que hay frustración, desconfianza, envidia, así como baja autoestima. Y eso hace que sea casi de manera automática que se vuelve una persona controladora. Entonces controlan a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, a qué hora salieron, si comieron o no, etc. Y hacen la vida infeliz a la persona que convive con ellos, así como ellos también se sienten infelices. La quinta herida consta de la herida de la injusticia y nace cuando los padres son fríos y autoritarios, con una exigencia exagerada y que sobrepase los límites de la educación, y genera sentimientos de ineficacia, de inutilidad en la niñez y en la edad adulta. Entonces, estas personas son perfeccionistas, de por sí los padres son perfeccionistas también, y esperan mucho de los demás, hacen como un guión en el que los hijos, en este caso, deberían cumplir ciertas expectativas, ¿no? Entonces, como los hijos no las cumplen, se decepcionan y se frustran. Y lo mismo pasa ya cuando estos se vuelven adultos y hacen lo mismo, esperan de los demás, mencionan la frase de manera permanente que la vida es injusta, que siempre les ha preferido un hermano, que les comparaban con otro, etc. Entonces, también van a volver otra vez al parámetro, al patrón en el que los padres eran así, como ser perfeccionistas, rígidos, y tienden a tener una baja autoestima y son personas indecisas. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias de estas 5 heridas mencionadas. La primera consecuencia
consiste en una autoimagen distorsionada. Dice, si un niño es regañado, criticado, culpado o despreciado por sus padres, es como un espejo roto de ellos, en el que ellos distorsionan la imagen del niño y se convierte en un adulto que se siente indigno, inadecuado, insuficiente. Un ejemplo, como hablábamos anteriormente, es que si yo le digo al niño, por ejemplo, eres feo, tus orejas son grandes, no sé, ¿no? Cuántas cosas que pueden haber justamente relacionadas con el tema de la humillación, entonces el niño va a crecer creyendo que eso es verdad, porque es el espejo de los padres. Los padres han dado esa imagen del niño. La segunda consecuencia son los límites deficientes, y se trata que los padres deben comprender que los hijos no son una extensión de ellos. Entonces, a veces los padres cometen el error de pensar que los hijos son como si fuera un brazo o una pierna de ellos que les va a hacer caso y van a poder controlar todo lo que hagan los hijos, y esto no es real. Por lo tanto, tenemos padres sobreprotectores y padres engañadores. Los padres sobreprotectores son ansiosos, ¿no? Y le dicen frases como, por eso te pasan esas cosas, por no obedecerme. Entonces tienden a chantajear a los hijos. El padre engañador es poco confiable, ¿no? Y le dice frases como, dime la verdad y no te va a pasar nada, igual de chantajista que el anterior, ¿no? Y no atiende en general las necesidades del hijo y está muy ocupado, ¿no? Entonces le tiende a fallar también, como hablábamos de la herida del miedo a la mentira, ¿no? A la traición. Y el efecto es un adulto desconfiado e inseguro, ¿no? Porque no va a tener la capacidad de tomar sus propias decisiones, de, por ejemplo, aprender a caerse y a levantarse, etc. La tercera consecuencia son las parejas tóxicas y vienen de la mamá cactus, ¿no? Que en general tiende a hacer daño a sus hijos, tiende a picharles, tiende a humillarlos, tiende a causar, ¿no? Justamente esas heridas que hemos visto anteriormente. Entonces los hijos crecen pensando que si no duele no es amor, porque mi mamá tendía a mi papá a herirme, a hacerme daño, ¿no? A humillarme, y por lo tanto tú creces creyendo que eso es el amor. Entonces buscas y aceptas amor de personas que te tratan mal. Aunque eso duela, es lo conocido y es lo que aprendiste. Entonces es como normal para ti que las otras personas te hagan daño. La cuarta consecuencia es la desconfianza. Se trata de los padres que son emocionalmente inestables, son hipersensibles, hipercríticos o explosivos. Y como habíamos visto anteriormente, todas las personas tenemos estas 4 o 5 heridas que mencionamos anteriormente. Entonces es como si algo se viviría repitiendo de generación en generación si es que no hacemos algo para curarlo, para detenerlo, para limpiar, ¿no? Entonces ahí están los padres emocionalmente inestables, que crean un ambiente donde ni una planta puede crecer sana, ¿no? Entonces o la ahogas demasiado o la dejas secar, ¿no? Y eso es una analogía relacionada con el exagerado control y el exagerado sobrecuidado que hablábamos, ¿no? O de lo contrario, ya no me importas, no sé, pues si comerás o no comerás, o es tu problema, en actos, ¿no? Que es de manera inconsciente, ¿no? Y es como estar caminando en un campo minado, ¿no? Y cada paso hay peligro, entonces el niño no tiene la capacidad de poner el pie con confianza sin que exista un riesgo de sufrir. Y eso le da exagerada inestabilidad, exagerada inseguridad, porque los padres no han creado un espacio de confianza. La quinta consecuencia es el apego inseguro, que trata de cuando los padres se inclinan a ser sobreprotectores o descuidados, como habíamos visto anteriormente. El niño va a crecer atemorizado, ¿no? Y va a tender a desapegarse de quien le ama, ¿no? O por lo tanto, la otra consecuencia es que va a ser abandonado por no recibir la estabilidad y la seguridad emocional necesaria. Entonces, la consecuencia va a ser la aversión al riesgo emocional, ¿no? Por ejemplo, enamorarse, ¿no? Va a sentirse incapaz de tomar decisiones y va a tener miedo y ansiedad. Entonces, de por sí, no va a tener la seguridad de poder lanzarse a una relación, a enamorarse, a estabilizarse en una vida para que pueda justamente relacionarse de manera sana. La sexta consecuencia es el sentimiento de aislamiento.
Y son frases que los padres dicen como: no pareces mi hijo, qué vergüenza, cómo te comportaste, lárgate de aquí, no te quiero ver, o Dios, ¿por qué me castigaste con una hija de esta forma?, ¿no? Entonces son formas de excluir al hijo, y el hijo obviamente va a sentir que no vale la pena estar vivo, que no vale la pena existir, que no vale la pena ser su hijo, ¿no? Y la consecuencia va a ser que el hijo va a crecer con vergüenza de ser quien es, y va a sentirse indigno, va a ser retraído, va a ser tímido, y no va a tener un lugar propio en este mundo, no va a sentir que no pertenece a este mundo, y eso es realmente fatal si no lo cura, si no lo sana. Mencionando la séptima consecuencia, que es la pobre inteligencia emocional. Los padres deberíamos enseñar a los hijos a reconocer las emociones, a identificar las emociones, ¿no? Y cuando esto no pasa, ¿no?, el niño no identifica las emociones y es incapaz de canalizar adecuadamente el impulso o reconocer la emoción, como decíamos, y va a ser una persona que no va a poder desarrollar su empatía. Y en lugar de verbalizar lo que siente, por ejemplo, tengo tristeza, tengo miedo, estoy enojado, entonces va a creer que la forma de generar soluciones no va a ser a través de los acuerdos, no va a gritar, va a llorar, va a insultar, ¿no?, causando mucho daño a sí mismo como a los demás. La octava consecuencia es el miedo a fallar, y vienen de frases de los padres como: no es posible que nunca hagas nada bien, o eres idiota, o qué tienes en la cabeza. Entonces la persona, todo lo que haga en adelante va a ser a través del miedo y de la ansiedad, ¿no? Va a ser una persona insegura, va a ser una persona que no es capaz de dar un paso y equivocarse y caerse y levantarse, ¿no? Entonces va a ser una persona ansiosa, ¿no?, que se autolimita en los logros y que tiene miedo, ¿no? Miedo siempre a fracasar y miedo al éxito. El miedo al éxito, ¿por qué? Porque tiene miedo incluso de fallar en la siguiente meta que se proponga, ¿no? Ahora vamos a hablar de la novena consecuencia, que es el conflicto interno. Una persona después de una infancia complicada, a veces le cuesta sentir amor hacia los padres, ¿no? Entonces se siente culpable porque lo normal, lo esperado, lo sano, es que la persona pueda amar a sus padres, aunque la herida haya sido profunda, ¿no? Y también, aunque el padre o la madre le siga lastimando en la vida adulta. Entonces, hay padres que siguen humillando a sus hijos, que se les siguen diciendo: no sé para qué viniste, si no eres mi hija, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sentimiento de culpa, un conflicto interno por no sentir ese amor que debería sentir hacia sus padres, porque el padre o la madre le sigue lastimando en la vida adulta. Y por último, vamos a hablar de la décima consecuencia, que es la represión emocional. Cuando los padres maltratan a los hijos y no los reconocen, por ejemplo, no se le he golpeado con algo, le he gritado, le he insultado, voy a justificar mi maltrato diciéndole frases como: lo hago por tu bien, y eso te pasa porque eres muy sensible, ¿no? No te puedo decir nada porque luego haces un drama, ¿no? Entonces el hijo aprende que se debe aguantar, ¿no?, que no tiene que quejarse, porque si no es una persona delicada, ¿no? Y lo importante aquí es que esa persona aprenda justamente a reconocerse como una persona valiosa, a reconocerse que es importante aprender a pedir perdón y reconocer los errores, aunque sus padres no lo hayan hecho. Porque si no pasa eso, ese patrón va a seguirse repitiendo y él va a hacer lo mismo con sus hijos. De esta manera concluimos el video tutorial y espero que sea útil en tu vida.